Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es solo un mensaje más, no es una palabra cualquiera, es una advertencia, es un llamado urgente que viene directamente del cielo para sacudir tu espíritu y abrir tus ojos. Hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan ser. No todas las sonrisas son sinceras, no todas las palabras dulces vienen con buenas intenciones, no toda cercanía es bendición. Hay rostros familiares, voces suaves, presencias constantes en tu vida que en realidad están operando como instrumentos del enemigo, disfrazados de afecto, disfrazados de apoyo, disfrazados de amistad. Y si no tienes discernimiento, si no estás espiritualmente despierto, puedes terminar caminando de la mano con quienes fueron enviados no para bendecirte, sino para detenerte. Atado, sin darte cuenta, compartiendo tu altar con quienes contaminan lo sagrado, abriendo tu corazón a quienes están drenando tu propósito. Esto no es una exageración, esto es una advertencia espiritual. Porque el enemigo no siempre llega gritando, muchas veces llega abrazando, no siempre ataca con violencia, a veces se acerca con ternura. Y hoy, Dios te está hablando claro, sin rodeos. Hoy Él va a mostrarte cómo opera la oscuridad a través de personas. Hoy Él va a revelarte lo que tus ojos no han querido ver. Hoy Él va a sacarte del engaño emocional para llevarte al discernimiento espiritual. Porque el amor verdadero no negocia con la oscuridad. La santidad no convive con la contaminación. Y el propósito eterno no puede avanzar rodeado de relaciones equivocadas. Esta palabra es para ti que has sentido esa inquietud, para ti que sabes que algo no encaja, para ti que estás luchando con relaciones que te desgastan, que te confunden, que enfrían tu espíritu. Dios te dice hoy, abre los ojos, levántate y corta lo que te está impidiendo avanzar, porque el enemigo se infiltra, pero el Espíritu Santo revela. Y si tú escuchas, si tú obedeces, lo que recibas hoy puede ser la diferencia entre quedarte estancado o entrar en el cumplimiento de tu llamado. Dios revela la verdadera identidad espiritual de las personas, aunque su rostro sea familiar, y esta verdad duele, pero es necesaria, porque hay personas que sonríen, pero esconden engaño, hay palabras dulces, pero alimentadas por manipulación, hay presencias constantes, que parecen ayuda, pero son distracción disfrazada. Jesús lo dijo claramente en Evangelio de Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Y aunque hablaba de líderes, el principio aplica a todo vínculo. El enemigo no se presenta como enemigo, se presenta como alguien que te entiende, y muchas veces está más cerca de lo que crees. El Espíritu Santo empieza a alertarte, no con gritos, sino con inquietud. Empiezas a sentir algo raro, pierdes la paz cerca de ciertas personas, te sientes drenado, confundido, incómodo. Tu mente dice, pero es mi amigo, mi familia, me ha ayudado, pero tu espíritu grita, no es sano, no es seguro, no es de Dios. Ese es el inicio del discernimiento, porque el Padre que te ama no te va a dejar caminar rodeado de tinieblas disfrazadas de luz. En el mundo espiritual, no todo es lo que parece. Hay personas cargando división, control, celos, manipulación, envidia, confusión, no siempre porque sean malas, sino porque han abierto puertas y se han vuelto instrumentos. Y si tú tienes propósito, si tú tienes llamado, si tú tienes un destino espiritual, esas influencias van a rodearte para retrasarte. Pero aquí está la buena noticia. Dios no permitirá que sigas en ignorancia. Él comenzará a mostrarte todo. Te quitará el velo, permitirá situaciones que revelen corazones, conversaciones que desenmascaren intenciones, momentos que te hagan sentir lo que antes ignorabas. Y no será coincidencia. Será Dios diciéndote, esa persona no es quien tú crees. Y aquí es donde muchos fallan, porque cuando Dios revela, duele, porque no siempre se trata de extraños. A veces son personas cercanas, personas que amas, personas con historia. Pero escucha esto con claridad. Dios no está quitando a alguien, está revelando lo que ya estaba oculto. Y lo que tú toleras hoy por emoción, mañana puede destruir tu paz.
A veces Dios permite que te hieran para liberarte. Suena duro, pero es verdad, porque hay relaciones que tú nunca soltarías por decisión. Entonces el cielo las rompe por protección. Mira la historia. José fue traicionado por sus hermanos. David fue perseguido por quien lo amaba. Jesús fue entregado por uno de los suyos. ¿Coincidencia? No. Fue exposición, porque cuando el alma se encariña, el espíritu se nubla, y Dios, por amor a tu destino, rompe esa ceguera. Carta a los Romanos 8:28 dice, todo obra para bien, no dice que todo es bueno, dice que todo se usa para tu bien. Eso incluye traiciones, dolor, pérdidas, porque a veces, lo que tú llamas ruptura, Dios lo llama liberación. Y escucha esto, no todo el que se va es pérdida, no todo rechazo es castigo, no toda herida es destrucción. A veces es rescate. Rescate de relaciones que estaban drenando tu fe. Rescate de vínculos que estaban apagando tu fuego. Rescate de personas que estaban ocupando el lugar de Dios en tu vida. Porque hay algo aún más peligroso. Las personas que no te empujan al pecado, pero tampoco te acercan a Dios. Son agradables, son cómodas, pero te distraen. Y ahí, el enemigo no necesita destruirte, solo necesita entretenerte. Una conversación más, una distracción más, una conexión sin propósito, y poco a poco pierdes el fuego. Por eso Dios corta, sin aviso, sin explicación, sin lógica aparente. Porque si te explicara antes, te aferrarías, pero Él ve lo que tú no ves, y Él protege lo que tú no entiendes. Así que si últimamente personas se alejaron, relaciones se rompieron, puertas se cerraron, no entres en crisis. Di, Señor, no entiendo, pero confío, porque cuando Dios corta es porque está preparando algo mejor, algo más limpio, más alineado, más lleno de propósito. Y cuando obedeces, vuelve la paz, vuelve la claridad, vuelve la conexión con Dios, y entiendes algo poderoso. Lo que se fue nunca fue parte de tu destino. Así que hoy, no ignores la incomodidad, no justifiques lo que Dios ya mostró, no te aferres a lo que el cielo ya soltó, porque hay cadenas envueltas en abrazos, y hay trampas disfrazadas de cariño, pero cuando tú obedeces, el cielo pelea por ti. Y recuerda esto, nunca vas a perder lo que realmente viene de Dios. Pero todo lo que se va, cuando decides obedecer, es porque nunca fue enviado para quedarse. Y ahora, aquí es donde todo se vuelve aún más serio, porque después de que Dios revela, viene la decisión. Y esa decisión no es emocional, no es cómoda, no es fácil, es espiritual, porque una cosa es ver la verdad y otra muy distinta es actuar sobre ella. Muchos llegan hasta aquí, muchos sienten la inquietud, muchos reconocen las señales, pero no cortan, siguen justificando, siguen esperando que la persona cambie, siguen creyendo que el amor va a transformar lo que nunca fue enviado por Dios. Y ahí es donde comienza el verdadero desgaste, porque cuando Dios ya habló y tú decides quedarte, ya no es ignorancia, es desobediencia, y la desobediencia siempre tiene un precio, no porque Dios quiera castigarte, sino porque tú decides permanecer en un lugar donde Él ya no está operando. Hay personas que sienten que su vida espiritual se apagó sin razón, pero la razón sí existe, está en con quién te estás rodeando. Está en lo que estás tolerando, está en lo que ya sabes, pero no has querido soltar, porque cada relación incorrecta consume algo dentro de ti, consume tu paz, consume tu claridad, consume tu fuego, y lo más peligroso es que lo hace lentamente, sin ruido, sin escándalo, solo te enfría, y un día despiertas y ya no oras igual, ya no sientes la presencia igual, ya no tienes la misma hambre espiritual, y piensas que es cansancio, pero no. Es contaminación, por eso el Espíritu Santo insiste, por eso vuelve a incomodarte, por eso no te deja en paz con ciertas personas, por eso hay conversaciones que ya no fluyen igual, por eso hay conexiones que antes te llenaban y ahora te vacían. No es casualidad, es intervención divina, porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere preservarte, y preservar significa separar. Separar lo santo de lo contaminado, separar el propósito de la distracción, separarte de lo que no puede acompañarte a tu próxima temporada.
Y aquí viene una verdad que pocos quieren aceptar. No todos pueden ir contigo a donde Dios te está llevando. No todos están preparados. No todos están alineados. No todos fueron asignados para tu siguiente nivel. Algunos fueron parte de una etapa, pero no son parte del destino. Pero el alma se resiste. Porque recuerda momentos, recuerda emociones, recuerda todo lo que vivieron juntos. Y empieza a negociar con lo que Dios ya cerró. Tal vez no es tan grave, tal vez puedo manejarlo, tal vez estoy exagerando, pero el espíritu ya sabe la verdad. Y mientras más ignoras esa verdad, más te desgastas, porque no puedes avanzar arrastrando lo que Dios te pidió soltar. No puedes crecer rodeado de lo que te está frenando. No puedes escuchar a Dios claramente si hay voces constantes ocupando su lugar. Por eso llega el momento del corte. El momento donde decides obedecer aunque duela, soltar aunque cueste, caminar solo si es necesario. Y sí, al principio se siente vacío, se siente silencio, se siente soledad, se siente como si hubieras perdido algo importante, pero ese vacío no es pérdida, es espacio, espacio para que Dios llene, espacio para que el Espíritu Santo restaure, espacio para que nuevas conexiones lleguen correctamente. Porque Dios nunca quita sin añadir, nunca corta sin propósito, nunca separa sin plan. Después del corte viene la claridad, después del dolor viene la paz, después de la obediencia viene la recompensa, y entonces entiendes algo que antes no podías ver. Esa persona no era tu paz, esa relación no era tu propósito, ese vínculo no era tu bendición, era una prueba. Una prueba de discernimiento, una prueba de obediencia, una prueba de a quién realmente estás dispuesto a seguir. Y cuando eliges a Dios, todo cambia, tu mente se limpia, tu espíritu se levanta, tu fuego regresa, y empiezas a sentir algo que habías perdido, libertad. Libertad para orar sin interferencia, libertad para pensar con claridad, libertad para avanzar sin carga emocional. Porque cuando sueltas lo que no viene de Dios, recuperas lo que sí viene de Él. Así que si estás en ese punto hoy, si sabes, en lo profundo, que hay algo que debes cortar, no lo pospongas más. No esperes otra señal, no busques otra confirmación. Dios ya habló. Ahora te toca obedecer. Porque lo que viene para tu vida es demasiado grande, demasiado importante, demasiado poderoso, como para arriesgarlo por una relación equivocada. Y recuerda esto, el enemigo siempre va a intentar entrar en tu vida, no como enemigo, sino como alguien que no quieres perder. Pero cuando tú eliges a Dios por encima de todo, aunque pierdas personas, nunca pierdes el propósito. Y ahí es donde comienza tu verdadera transformación. Y aquí es donde todo se define, porque hay un momento en la vida espiritual donde ya no puedes seguir dudando, ya no puedes seguir entre dos decisiones, ya no puedes seguir con un pie en la obediencia y otro en la emoción. Ese momento es ahora, porque lo que está en juego no es solo una relación, es tu paz, es tu claridad, es tu propósito. Es el llamado que Dios depositó dentro de ti, y el enemigo lo sabe. Por eso no siempre te ataca directamente, no necesita destruirte, si puede distraerte, no necesita hacerte caer, si puede rodearte de lo incorrecto. Porque una conexión equivocada puede retrasar años de tu destino. Una sola persona puede apagar un fuego que te tomó toda una vida encender. Por eso hoy no es un mensaje suave, es una confrontación. Es el cielo diciéndote, decide. Decide a quién escuchas, decide con quién caminas, decide qué estás dispuesto a soltar para proteger lo que Dios te dio, porque no puedes cargar propósito y al mismo tiempo cargar relaciones que lo sabotean. No puedes avanzar ligero si sigues aferrado a lo que te pesa, no puedes ver claro si sigues rodeado de lo que te confunde. Y sí, habrá resistencia. Tu mente va a recordar momentos bonitos, tu corazón va a sentir nostalgia, tu alma va a querer volver a lo conocido, pero tu espíritu ya sabe, y cuando el espíritu sabe, no hay vuelta atrás. Por eso el paso que viene ahora no es emocional, es espiritual, no es hablar, no es explicar, no es convencer, es cortar. Cortar conversaciones innecesarias, cortar accesos emocionales, cortar dependencias invisibles, no con odio, no con orgullo,
sino con autoridad, porque cuando tú cortas en la tierra, el cielo respalda. Cuando tú cierras una puerta, Dios abre otra. El Espíritu Santo se mueve con poder. Y en ese momento, empieza algo nuevo. Empieza el silencio, pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de presencia. Empieza la soledad, pero no una soledad triste. Una soledad que sana. Porque ahora ya no estás distraído, ya no estás dividido, ya no estás drenado. Ahora estás alineado, y en esa alineación, tu oído espiritual se afina, tu discernimiento se activa, tu conexión con Dios se profundiza, empiezas a ver lo que antes no veías, empiezas a entender lo que antes no entendías, empiezas a sentir que algo dentro de ti vuelve a encenderse. Ese fuego nunca se fue, solo estaba siendo sofocado, y ahora vuelve. Más fuerte, más claro, más puro. Y entonces Dios hace lo que siempre hace. Después del corte, Él añade personas correctas, conexiones alineadas, relaciones que no te drenan, sino que te edifican. Gente que no compite contigo, sino que ora por ti. Gente que no te distrae, sino que te impulsa. Y ahí entiendes por qué era necesario soltar. Porque lo que Dios tiene para ti no se puede construir con lo que Él nunca envió. Así que hoy, no lo pospongas más. No te quedes en la emoción, no te quedes en la duda, no te quedes en el quizás. Hoy es el día en que decides obedecer, el día en que decides soltar, el día en que decides proteger tu propósito, cueste lo que cueste, porque lo que viene después es más grande de lo que imaginas, más limpio, más fuerte, más lleno de la presencia de Dios. Y cuando llegues ahí, mirarás atrás y dirás, valió la pena. Valió la pena soltar, valió la pena obedecer, valió la pena elegir a Dios por encima de todo. Y en ese momento ya no habrá duda, solo habrá paz. Y cuando finalmente llegas a ese punto, cuando el ruido se apaga, cuando ya no hay voces que te confundan, cuando el corazón deja de negociar, empiezas a ver algo que antes era imposible percibir. La verdad, sin filtros. Porque el problema nunca fue solo esa persona. El problema era lo que esa persona activaba dentro de ti, tus inseguridades, tus heridas no sanadas, tu necesidad de aprobación, tu miedo a estar solo. Y ahí es donde Dios hace la obra más profunda, porque no se trata solo de alejarte de influencias incorrectas, se trata de transformarte para que nunca más vuelvas a atraerlas. Porque mientras no sanas, repites, mientras no cierras ciclos, los mismos patrones regresan con distintos rostros. Y Dios no quiere solo sacarte de una relación equivocada, quiere romper el ciclo completo. Por eso el proceso duele, porque no es solo separación, es purificación. Es Dios tocando áreas que tú evitabas. Es Dios exponiendo verdades que tú ignorabas. Es Dios reconstruyendo tu identidad desde adentro. Y aquí sucede algo poderoso. Empiezas a dejar de buscar afuera lo que solo Dios puede llenar dentro de ti. Ya no necesitas validación constante, ya no te conformas con atención superficial, ya no confundes compañía con propósito, porque ahora estás completo en Él. Y cuando una persona está completa, ya no acepta conexiones que la fragmenten. Ahí es donde tu discernimiento se vuelve más fuerte. Ya no necesitas pruebas grandes. Ya no necesitas que alguien te traicione para reaccionar. Un gesto, una actitud, una energía, y tu espíritu lo detecta, porque ahora estás alineado. Y cuando estás alineado, lo falso incomoda, lo superficial cansa, lo manipulador se vuelve evidente, lo oscuro ya no puede esconderse frente a la luz que hay en ti. Y eso es protección divina en su forma más elevada. No es solo que Dios quite personas, es que ahora tú ya no las dejas entrar. Y ahí todo cambia. Tus relaciones cambian, tus conversaciones cambian, tu entorno cambia, porque ya no te mueves por emoción, te mueves por discernimiento. Y ese discernimiento es fruto de obediencia. Pero escucha esto, el enemigo no se rinde. Cuando ya no puede alcanzarte con las mismas estrategias, intenta algo diferente. Intenta volver, pero con otra máscara, con otra historia, con otra forma de hablar, con otra apariencia, pero con la misma intención. Y aquí es donde muchos caen otra vez, porque piensan, esto es diferente, pero el espíritu reconoce. Reconoce la raíz, reconoce la intención, reconoce la energía espiritual detrás de la apariencia. Y esta vez, tú no ignoras esa voz. Esta vez,
obedeces rápido, sin sobreanalizar, sin justificar, sin quedarte más tiempo del necesario, porque ya aprendiste. Aprendiste que la paz no se negocia. Aprendiste que el propósito no se compromete. Aprendiste que Dios no se reemplaza. Y entonces, caminas diferente, más ligero, más enfocado, más conectado. Y en ese nivel, ya no eres una persona fácil de distraer. Ya no eres un blanco fácil, porque donde antes había vacío, ahora hay presencia. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había dependencia, ahora hay autoridad espiritual. Y esa autoridad incomoda a lo incorrecto. Las personas que antes se acercaban ya no se sienten cómodas contigo. Las conexiones vacías ya no duran. Las intenciones ocultas se revelan más rápido. ¿Por qué? Porque ya no eres el mismo. Porque lo que Dios hizo en ti cambió tu frecuencia espiritual. Y ahora, solo lo alineado puede permanecer. Y lo que no, simplemente se va. Sin drama, sin explicación. Porque ya no necesitas entender todo para confiar en Dios. Y ahí es donde entras en una nueva temporada. Una temporada donde ya no sobrevives, sino que avanzas. Donde ya no reaccionas, sino que disciernes. Donde ya no te aferras, sino que fluyes bajo la guía del Espíritu. Y en esa temporada, empiezas a experimentar algo que antes parecía imposible, paz constante. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora estás protegido. No solo por lo que Dios quita, sino por lo que Él ha construido dentro de ti. Y entonces entiendes que todo lo que viviste no fue pérdida, fue entrenamiento. Entrenamiento espiritual, entrenamiento emocional, entrenamiento de discernimiento, para llevarte a este punto donde ya no caminas a ciegas, sino despierto, firme, protegido y completamente alineado con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando crees que ya entendiste todo, cuando sientes que finalmente estás firme, cuando piensas que ya nada puede sacarte de ese lugar de paz, es ahí donde Dios te lleva aún más profundo, porque el discernimiento no es un destino, es un nivel que se sigue afinando. Y en ese nuevo nivel, ya no se trata solo de personas, se trata de intenciones, de motivaciones ocultas, de palabras que suenan correctas, pero no vienen del lugar correcto. Empiezas a notar algo aún más sutil. Personas que dicen lo correcto, pero no viven lo que dicen. Personas que te apoyan, pero en el fondo compiten contigo. Personas que celebran contigo, pero se incomodan cuando avanzas. Y eso, antes no lo veías, pero ahora sí. Porque el Espíritu Santo ya no solo te muestra lo evidente, te revela lo profundo. Y aquí es donde muchos vuelven a confundirse, porque no hay ataque directo, no hay traición clara, no hay evidencia visible, solo una sensación, una pequeña incomodidad, una falta de paz que no puedes explicar, y eso es suficiente, porque cuando caminas con Dios, la paz es el indicador. Donde no hay paz, Dios no está guiando, y aunque todo parezca bien, aunque todo luzca correcto, si tu espíritu no descansa, no es el lugar, no es la persona, no es la conexión que debes mantener. Y aquí, el nivel de obediencia sube, porque ahora ya no estás reaccionando a daño evidente, estás respondiendo a dirección divina. Y eso requiere madurez, requiere soltar, sin que haya drama, alejarte, sin necesidad de conflicto, cerrar ciclos, sin explicaciones largas, porque ya no necesitas justificar tu obediencia. Ya no necesitas que todos te entiendan, solo necesitas estar alineado con Dios. Y cuando llegas a ese punto, tu vida se vuelve más simple, pero mucho más poderosa. Menos personas, pero más correctas. Menos ruido, pero más dirección. Menos emoción, pero más propósito. Y en esa simplicidad, Dios empieza a confiarte más. Más claridad, más visión, más responsabilidad espiritual, porque ahora sabe que no vas a comprometer lo que Él te da por mantener lo que Él ya quitó. Y entonces empiezan a llegar conexiones diferentes, no perfectas, pero alineadas. Personas que no solo hablan de Dios, sino que caminan con Él. Personas que no compiten, sino que construyen contigo. Personas que no te drenan, sino que te fortalecen. Y lo notas inmediatamente, porque con ellos hay paz. No tienes que forzar nada, no tienes que actuar diferente, no tienes que protegerte constantemente. Simplemente, fluye, porque lo que viene de Dios
no necesita manipulación para mantenerse. Y ahí entiendes algo que cambia todo. Nunca fue difícil identificar lo incorrecto, solo que antes no estabas dispuesto a soltarlo. Pero ahora sí, ahora eliges paz sobre costumbre, verdad sobre emoción, propósito sobre compañía. Y esa elección te mantiene protegido, no por lo que evitas, sino por lo que eliges cada día. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien diferente, alguien que ya no camina con cualquiera, alguien que ya no abre su corazón sin discernimiento, alguien que ya no negocia su paz, alguien que entiende que no todo lo que llega es asignación, que no toda conexión es divina, que no toda cercanía es propósito, y con esa sabiduría caminas ligero, libre, protegido y profundamente conectado con la voz de Dios.